Hoy vamos a estar llevando nuestra mirada al capítulo 2 de Hechos, los versículos 37 hasta el 40. Aunque hemos dado lectura desde el versículo 14, sin embargo, en esta mañana estaremos estudiando los versículos 37 hasta el 41. Veremos hasta ahí entonces en esta mañana. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar al Señor. Amado Padre eterno, estamos una vez más delante de ti, en este lugar separado para ti, un lugar consagrado, Señor, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Señor, venimos con todas nuestras cargas delante de ti. Queremos oír tu palabra y que ella sea, Señor, ayudándonos a examinar nuestro corazón, nuestra vida entera, y podamos mirar también, Señor, lo que hicimos durante esta semana, y también, Señor, mirar con esperanza el futuro. Prepara nuestros corazones también, Padre, para este tiempo tan especial, en la cual, Señor, hijas tuyas, Padre, estarán dando este paso tan importante de obediencia hacia ti. Padre, te suplicamos por aquellos hermanos que están en el camino, que tú puedas, Señor, guiar sus pasos y puedan llegar sin ninguna novedad. Ayúdame, Señor, a exponer tu palabra, entendiendo que simplemente somos instrumentos, Señor, en tus manos. Te pedimos todo esto y lo hacemos en ese nombre tan precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lo que podemos ver en los versículos que hoy vamos a observar, incluso desde el versículo 14, el tema es específico y concreto. Es un llamado al arrepentimiento verdadero. Mientras vamos desarrollando el sermón, es nuestro deseo que cada uno de nosotros podamos ir examinando nuestro corazón si verdaderamente somos hijos de Dios. Y aun cuando estemos participando de la ceremonia del bautismo, pues que nuestra fe sea afirmada en Jesucristo y que podamos ser fortalecidos al recordar la obra que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Al mismo tiempo, seguramente en la mente, en la memoria de todos aquellos que ya hemos pasado por las aguas del bautismo, viene el recuerdo de ese día tan importante en nuestra vida. Y también quisiéramos que a partir de este momento vayamos preparando nuestro corazón para renovar nuestros votos, el pacto que hicimos delante de Dios y de los hombres por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo predicó los versículos 14 hasta incluso el versículo 42, la manera, la forma como concluyó, cómo terminó su sermón que había iniciado ese día de Pentecostés, realmente fue una conclusión devastadora para cada uno de los oyentes en ese momento. En el versículo 36, si ustedes pueden ver ahí en sus Biblias,
Es como teniendo a Pedro ahí levantando el dedo acusador a sus oyentes y diciéndoles a cada uno de ellos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es la conclusión del sermón que Pedro había predicado ese día de Pentecostés. Si escudriñamos nosotros y podemos observar con detenimiento, nos damos cuenta, hermanos, que esta acusación es gravísima contra aquellos oyentes que estaban delante de Pedro. Los acusó de rechazar y matarlo al Mesías. Y no simplemente al Mesías, a su Mesías que ellos habían estado esperando durante muchos siglos. Así que al oír la conclusión del sermón ahí en el versículo 36, dice el versículo 37, ¿qué sucedió? Porque el sermón viene desde más adelante, ¿verdad? Pero después de la conclusión, cuando Pedro les acusa a ellos de haber rechazado a su Mesías y de haberlo llevado hasta la cruz, miren cómo reaccionaron ellos. En el versículo 37 dice la Escritura: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La pregunta más importante, la pregunta que cualquier hombre y cualquier mujer puede hacer en su vida, tendría que ser esta pregunta. El título del sermón: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Así como esa pregunta es la pregunta más importante en la vida de cualquier ser humano, también la respuesta llega a ser la respuesta más importante para cualquier hombre y mujer sobre este planeta. Entonces, no simplemente la pregunta es especial, sino también la respuesta, mis hermanos, es muy especial. Y claro, a esta pregunta hay muchas respuestas que las personas pueden dar. Pero la palabra del Señor tiene una respuesta concreta, especial y específica. Y la respuesta está ahí en la palabra del Señor. Es la Biblia para dar una respuesta para nosotros, el fundamento. Sin embargo, veamos algunas respuestas que algunas personas dan en este tiempo. O algunos que relacionan la salvación, la forma y la manera de cómo uno puede llegar a ser salvado. En ese tiempo y a través de toda la historia, y ahora también, hay hombres y mujeres que son legalistas. Así que hay una respuesta frente a esta pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? El legalista ha de responder que una persona que quiere ser salva tiene que guardar las obras. Tiene que tener un sistema a través de la cual él pueda lograr una justicia propia delante de Dios. Y algunos van a usar la palabra del Señor para poder justificar esa respuesta. Por ejemplo, algunos llevarán la mirada a Santiago, el capítulo 2, el versículo 21, donde Santiago está diciendo de que cualquier ser humano que es creyente, que es hijo del Señor, tiene que mostrar su vida por medio de sus obras. Pero ese versículo es mal interpretado por muchos y creen que Santiago está diciendo que el camino para la salvación son las obras. Así que el legalista logrará la salvación por medio de un sistema de justicia por obras. Esa será la respuesta que dará. Pero también hay hombres y mujeres que son moralistas, quienes darán una respuesta diferente.
Ellos creen que mientras sus buenas obras, está muy relacionado casi como el legalista, pero ellos dicen, bueno, mis buenas obras que yo hago en la vida, mientras sean más pesadas ahí en la balanza que mis malas obras, entonces mi salvación está asegurada. O sea, ellos creen que por sus buenas obras también lograrán la salvación, la vida eterna. Y probablemente estas personas usarán también un argumento bíblico. Juan 5, 28 y 29. Usarán el Evangelio de Juan, el capítulo 5, 28 y 29, donde dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, o sea, buenas obras, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Otra vez tergiversarán, torcerán la escritura los moralistas y dirán, ahí está diciendo la Biblia, que los que han hecho buenas obras un día resucitarán para vida eterna. Pero el texto simplemente está diciendo que una vida que ha sido salvada, una vida redimida, una vida transformada, se caracteriza por las buenas obras. Eso es lo que está diciendo. Y que la ausencia de las buenas obras en la vida de una persona que profesa ser creyente, está diciendo que probablemente esa persona no es redimida. Así que hay los legalistas, existen también ahí los moralistas, pero también hay otro grupo de personas que son los universalistas. ¿Qué dicen ellos? Ellos descansan en la interpretación de Romanos capítulo 5, versículo 18. Romanos 5, 18, donde dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, asimismo por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Si por uno entró el pecado y la condenación, por uno también hay la salvación por todos. Eso es lo que ellos dicen. Pero sacan del contexto estos dos versículos. La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos muestra las severas advertencias respecto a aquellos hombres que no han experimentado un arrepentimiento genuino y que no se han acercado al Señor por medio de la fe. Pero hay un último grupo de personas, los ritualistas, los que creen y se basan en ritos. Ellos creen que la salvación se logra por observar algunos rituales. Y muchos de ellos usan justamente este pasaje que hoy estamos estudiando. Y principalmente el versículo 37, donde dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la respuesta, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Otra vez interpretan mal, tuercen este pasaje y están haciendo decir que el bautismo realmente es el medio, este rito, este acto tan especial es el camino para la salvación. Y saben, hermanos, hay muchos que en las iglesias evangélicas hasta el día de hoy creen de ese modo. Y aún es posible que en medio de nuestro contexto todavía existan personas ritualistas que creen que la salvación viene por observar, por cumplir algunos ritos. Y para ello muchos se van a apoyar en la palabra del Señor, como hemos dicho. Otra vez estas personas olvidan que la salvación es solamente por medio de la fe en Jesucristo. Tristemente, cada uno de estos grupos tienen miles, pero miles de seguidores en el mundo. En cambio, Pedro da la respuesta exacta y correcta en estos versículos que hoy vamos a estar
examinando, los versículos 37 hasta el 41. De entrada yo quiero decirles entonces a las hermanas que hoy van a dar este paso tan especial. Si es verdad, es una ceremonia, un rito muy importante, pero no es el camino a la salvación. No es porque a alguien lo vamos a bautizar, ahora ya decimos ya está en el reino de los cielos y que ya es salvo. No lo es así. Veamos entonces el primer punto en esta mañana. Para entender mejor veremos dos puntos. El primero será: el llamado correcto produce conversión genuina. Los versículos 37 hasta el 40. Y finalmente vamos a ver: el llamado correcto produce resultados genuinos. El versículo 40. No se van a alarmar. Vamos a romper un poco el esquema a veces que se presenta en cuestiones de predicación expositiva. Si ustedes van a poder ver en el primer punto, veremos desde el versículo 37 hasta el 40 y finalmente veremos un solo versículo. Porque en los primeros versículos ahí está todo el contenido de lo que Pedro aquí está enseñando. Así que en el primer punto vamos a ir tardando un buen tiempo. En el último punto va a ser simplemente unos cuantos minutos que vamos a ir observando. Y dice entonces la Escritura: se compungieron de corazón. La respuesta que había dado Pedro era entonces: ¿qué haremos para ser salvo? Era la pregunta más importante. Y la respuesta es: arrepentíos y bautícese cada uno. Cuando la gente escuchó la acusación del apóstol Pedro, dice la Escritura que se compungieron. ¿Y qué quiere decir eso, mis hermanos? Ese verbo ahí da la idea, la siguiente idea. Se puede traducir como perforar. También se puede traducir como agarrar un cuchillo y acuchillarlo o apuñalarlo. Se puede traducir también de esa manera ese verbo. Pero también da la idea que esto de compungirse sucede de manera súbita e inesperada. Nadie lo esperaba. De pronto ocurre esta situación. Esa es la idea. Pero también, hermanos, detrás de este verbo está la otra traducción que también es correcta: afligirse profundamente. Afligirse profundamente. Entonces encierra varios aspectos. ¿Qué está diciendo Pedro entonces aquí? Cuando dice se compungieron. La idea más o menos es esta: se vieron así como apuñalados. Así se vieron ellos. Quedaron aturdidos. ¿Y cuál era la razón? Porque se vieron confrontados con su pecado. Y era el pecado más horrible que ellos habían cometido. No podían esquivar ellos a esta acusación. No podían huir ellos al dedo acusador de Pedro. Comprendieron ellos que eran culpables. Ellos estaban prácticamente, mis hermanos, reconociendo que su conducta fue abominable a los ojos de Dios. En este momento ellos estaban llenos de dolor, estaban llenos de remordimiento. Había mucho pesar en el corazón de ellos. Algunos estarían derramando lágrimas en ese momento. Y las causas eran varias, las que Pedro había tocado en su sermón. Las razones para su dolor, para su aflicción tan intensa, mis hermanos, eran muchas. En primer lugar, ellos habían ejecutado a su Mesías, a aquel que ellos habían esperado por tanto tiempo, siglos y siglos habían esperado. Habían ellos anhelado fervientemente
la llegada de su Mesías. Toda su esperanza estaba colocada en el Mesías, en forma individual, pero también en forma nacional. Y ahora ellos lo habían ejecutado. Pero no solamente eso, sino también Pedro les dice que ellos hicieron lo peor. Lo mataron. Lo llevaron hasta la cruz. Habían matado a su Mesías. Seguro que para ellos en ese momento fue tan doloroso saber que mataron a su Mesías. Escuchar tal vez de otras personas que otros lo mataron a su Mesías, tal vez les hubiera traído dolor y tristeza también a ellos. Pero entender que ellos fueron los que le mataron, los que le llevaron a la cruz, realmente les trajo una profunda aflicción. Por eso ellos se sintieron como apuñalados con las palabras del apóstol Pedro. Y al ir examinando tenemos que también ir mirando nuestra propia vida. Así como esos hombres muchas veces hemos obrado también nosotros del mismo modo. Eso les causó a ellos mucha culpa. Ellos se estarían preguntando en este momento los unos a los otros diciendo, ¿cómo es posible que cometimos el pecado más grande, más abominable, matar a nuestro Mesías? ¿Cómo es posible que hemos llegado hasta ese punto? Se estarían preguntando ellos. En ese tiempo era una de las costumbres de golpearse el pecho. Y muchos de ellos se estarían golpeando el pecho. Estarían llenos de remordimiento. Pero no solo eso, sino que también a través de la enseñanza del apóstol Pedro, ellos habían comprendido que ahora la ira de su Mesías estaba sobre cada uno de ellos. Ellos habían asesinado a su Mesías. Y entonces ellos sabían que ahora la ira de Dios estaba sobre cada uno de ellos. Porque fue Pedro que les dijo que al mismo Jesús, al que ellos habían crucificado, Dios lo había hecho el Mesías. Y que ahora ese a quien ellos habían crucificado, ahora él estaba vivo. No cabía en la mente de ellos, mis hermanos, lo que ahora estaban escuchando. No podían comprender. Saber que ahora él estaba vivo les causaba mucho más temor. Porque sabían que ahora la venganza estaba encima de ellos. Cuando ha estado predicando el apóstol Pedro ahí desde el versículo 14 hasta aquí, además en uno de los versículos él cita el Salmo 110. Donde dice que el Hijo de Dios ahora tomará venganza y los vencerá, los aplastará. Pero no solamente eso, su dolor, hermano, su tristeza también era, porque ellos ahora habían sentido el abandono de su Mesías. Ellos eran los causantes de eso. Lo que estaba hecho ya estaba hecho, no se podía regresar atrás. Ya no se podía deshacer lo que ellos habían hecho. Así que al comprender su gran culpabilidad, se sentían cargados, agobiados, trabajados, como dice la palabra. Se sentían angustiados, desesperados. Esto era como recibir una puñalada en el corazón para ellos. Por eso se compungieron. Eso es lo que está diciendo Pedro. Así que después de comprender esta realidad, sin más demora, ellos preguntaron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, miren cómo se dirigen ahora a los siervos del Señor. Varones, hermanos, antes eran enemigos, no los querían ver. Ahora no, han cambiado ahora de actitud. Y dicen: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos ahora?
No sé si tú puedes percibir la angustia de cada uno de ellos, ese dolor que ellos tenían en sus corazones. No sé si puedes lograr tú imaginarte y pintar un cuadro en tu mente en este momento, cuando Pedro les había estado acusando y ellos sentían ese dolor, esa tristeza. Ahora ellos estaban desesperados y estaban preguntando, ¿habrá alguna manera, alguna forma, hermanos, de enderezar lo que hicimos? Porque no queremos que la ira de Dios caiga sobre nosotros. ¿Habrá algún remedio, habrá una forma, una manera de enderezar lo que nos hemos equivocado? Ellos estaban experimentando, mis hermanos, una verdadera convicción de pecado, lo cual es parte de una verdadera conversión. Y quiero que esto podamos entender todos los que estamos aquí. Estos hombres, en ese momento, después de la acusación de Pedro, estaban cada uno de ellos experimentando una verdadera convicción de pecado. Convicción de pecado. Y esto es parte, mis hermanos, de la conversión. Es parte de la conversión. No cualquier persona pasa por las aguas del bautismo como hoy lo van a hacer. El bautismo es simplemente para aquellas personas que han experimentado un arrepentimiento genuino, una convicción genuina de pecado, de su pecado. Así como Pablo, allá en el camino a Damasco, ¿se recuerdan ustedes? Cuando él fue confrontado por el Señor, ¿cuál fue la pregunta que hizo Pablo? Señor, ¿qué haré? ¿Qué haré, Señor? Esa es la respuesta cuando uno, o se hace la pregunta, hermanos, cuando uno ha sido realmente tocado por el Señor y cuando experimenta una convicción de pecado. Este es el primer paso hacia la verdadera conversión. Este es el primer paso hacia la verdadera conversión. Convicción de pecado. Convicción de pecado. El Señor mismo lo dijo, ¿se recuerdan ustedes ahí en el capítulo 5, en las bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está el primer paso, mis hermanos, convicción de pecado. Declararse pobre en espíritu, declararse miserable en espíritu. Ahí está una verdadera convicción. Y luego dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esos dos versículos van unidos. Una verdadera convicción de pecado traerá dolor, traerá tristeza, traerá lágrimas por nuestra condición miserable de nuestra pobreza espiritual. Y cada uno de nosotros tenemos que mirar a nuestro pasado en este momento. Tenemos que examinar nuestra vida. Si realmente tuvimos convicción de pecado. Y esa convicción de pecado estuvo acompañado de lágrimas, de dolor, de tristeza. Nos sentimos compungidos en ese momento. Como si alguien nos hubiera estado apuñalando. Así nos sentimos en ese momento. Regresa tu mirada. Lleva al pasado cuando tú llegaste a conocer al Señor. ¿Tuviste una convicción genuina de pecado? ¿Lograste entender ese primer paso para la conversión? Y esto lo digo porque muchos de nosotros en el pasado hemos llegado a hacernos hijos de Dios por medio de una oración, sin haber entendido la convicción de pecado, sin haber entendido nuestra verdadera naturaleza de pecado. Suficiente ha sido que alguien nos ha visitado y nos ha hecho orar y nos ha hecho repetir una oración, momento en el que ni siquiera entendíamos lo que estaba sucediendo en nuestra vida. Pero este es el primer paso para la conversión,
convicción de pecado. Yo creo que ya las repetí como unas 10 veces, mis hermanos. Y lo hago porque es muy importante para nuestra vida. Porque muchos podemos estar aquí y sin embargo estar viviendo autoengañados, sin haber experimentado una verdadera convicción de pecado en nuestras vidas. Y recuerda que la verdadera convicción de pecado va acompañado de dolor, de tristeza, por nuestra condición, por nuestra naturaleza, por haber ofendido a Dios. Yo no sé si tú tuviste esa experiencia. Yo no entendía muy bien lo que era el evangelio en el pasado, pero puedo estar seguro lo que Dios hizo en mi vida y puedo recordar ese momento dramático de mi conversión. Puedo recordarlo. No recuerdo muy bien el año ni la fecha, cuándo era, ni el día ni la hora, pero sí era de noche. Probablemente era ya más de medianoche. Recuerdo ese momento. Allí en mi cuarto, de rodillas, en lágrimas, llorando, porque no entendía cómo yo había ofendido a mi Dios, a mi Señor. Y no había forma de parar, no había forma de cómo comprender el perdón del Señor en ese momento. Y lo único que podía decirle era: Señor, usa mi vida, si es que tú realmente me has salvado. Y cada uno tiene, mis hermanos, una experiencia en su vida. Pero la verdadera convicción de pecado viene acompañado de mucho dolor, de una profunda tristeza por nuestro pecado. Claro que luego hay gozo al entender la obra más maravillosa que el Señor ha hecho. A través de todo el ministerio que yo he estado haciendo, hermanos, en diferentes iglesias y en diferentes denominaciones, yo he podido observar que hay 3 clases de personas en las iglesias, las razones por las que han llegado a la iglesia. Una de ellas, aquellos que tenían una deuda enorme y grande y que no la podían solucionar. Hasta que se encontraron con alguien que les dijo: ¿por qué no vas a la iglesia? Y ¿sabes qué? Tú llevas tu ofrenda, tu diezmo, el Señor te va a prosperar y te va a multiplicar. Hay muchos de esos. Hay otros que están en la iglesia porque llegaron por causa de una enfermedad. Gastaron todo su dinero y no había forma de cómo se sanen. Hasta que alguien les dijo: ¿por qué no vas a una iglesia? Ahí te lo van a orar y te vas a sanar. Y muchos están así en las iglesias. Algunos llegaron a la iglesia porque tenían un vicio. No lo podían dejar por ningún modo. No había camino, no había salida. Hasta que alguien les dijo: ¿por qué no vas a la iglesia? Van a colocar sus manos sobre ti, van a orar y vas a ver que vas a dejar el vicio. Pero ¿cuál de ellos realmente fue a la casa del Señor sintiendo y experimentando una convicción verdadera de pecado? Ninguna de ellas. Todas ellas simplemente están fundamentadas en intereses egoístas. Y es por esa razón que hoy estoy enfatizando, mis hermanos, en la convicción de pecado. ¿Hubo un momento cuando te viste como un miserable espiritualmente? ¿Como un pordiosero espiritual? Y el bautismo es para esa clase de personas, para aquellos que genuinamente sintieron una convicción de pecado. Ahora mismo, en este preciso instante, examina tu vida. Esta clase de convicción de pecado llevará a la angustia, llevará al dolor. Y entonces tú podrás exclamar y dirás entonces: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Todo ser humano tiene que tener una verdadera convicción de pecado antes de ver su necesidad espiritual, antes de ver la necesidad de un Salvador.
Uno se tiene que ver perdido, sin remedio, sin solución. Entonces exclamará y dirá uno, ¿qué debo hacer para ser salvo? Verá la necesidad de un Salvador. Hermanos, esta verdadera convicción, además, la produce solo el Espíritu Santo, como lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16, los versículos 8 y 9. Es el Espíritu Santo que convence de pecado, de justicia y de juicio. No lo hace el hombre, no lo hace una persona, no se logra por medio de una oración. Es el Espíritu Santo, mis hermanos, que produce una verdadera convicción de pecado. Y lo hace por medio de la palabra, por medio de su palabra, la palabra de Dios. Como dice en Hebreos en el capítulo 4, el versículo 12, que la palabra de Dios es como una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y que es capaz, hermanos, de poder, dice, discernir los pensamientos y también las intenciones del corazón. Es por medio de su palabra. En medio de la desesperación de saber que somos culpables, entonces hay una respuesta de esperanza y hay una respuesta correcta a la pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y entonces Pedro ha de decir, arrepentíos y bautícese, arrepentíos. Y ahí el verbo, hermanos, que Pedro utiliza es metanoía. Y tiene que ver con el cambio de propósito. Y eso ocurre primeramente en la mente. Y la mente y la voluntad están en el corazón y están ligados. Es un cambio de propósito. Es volverse del pecado ahora hacia Dios. El Evangelio, mis hermanos, siempre llama al arrepentimiento. El verdadero evangelio siempre ha de convocar, ha de llamar al verdadero arrepentimiento. Sin arrepentimiento, mis hermanos, no puede haber una verdadera conversión. No puede haber una verdadera conversión. Si no tengo convicción de pecado, si no hay arrepentimiento en mí, no puede haber una verdadera conversión. Vana e inútilmente tú puedes hacer muchas cosas. Puedes haber repetido muchas veces la oración del pecador. Puedes haber pasado muchas veces al frente a un altar. Si no tuviste convicción de pecado un día, es más probable que no le conoces al Señor. Tú puedes ver eso en 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, el versículo 9. El Evangelio siempre llama al arrepentimiento. El arrepentimiento, mis hermanos, como ya hemos explicado muchas veces, no simplemente es darle la espalda al pecado. También es alejarse del pecado y finalmente aborrecer el pecado. Eso involucra el verdadero arrepentimiento. Y el verbo que estoy utilizando aquí el apóstol Pedro es un mandato, es una orden. Y el tiempo es un tiempo que nosotros lo conocemos en griego como el tiempo auristo. Y la idea que Pedro está dando aquí cuando dice, arrepiéntanse, está ordenando y diciéndoles, esta acción, si realmente en ustedes hay una convicción de pecado genuina y un verdadero arrepentimiento, entonces ahora mismo comiencen en este instante a darle la espalda al pecado. Comiencen a darle la espalda a toda la acción que ustedes cometieron contra su Mesías, a quien ustedes lo declararon como blasfemo, como injuriador de Dios, a quien ustedes lo ejecutaron. Acéptenlo ahora como su Mesías. Hermanos, el arrepentimiento significa que la mente de una persona cambia drásticamente, de tal manera que él es consciente
de su pecado. Y entonces se aleja. El arrepentimiento, mis hermanos, hace que uno piense y actúe en armonía con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Un verdadero arrepentimiento hace de que una persona piense y actúe conforme a las enseñanzas que nuestro Señor nos ha dejado. Pero también Pedro añade, bautícese. Eso es lo que añade Pedro y dice, otra vez es una orden, es un mandato otra vez. Y está también, hermanos, en imperativo. Y el verbo también es aoristo. Pero hay una diferencia entre arrepiéntese, entre el arrepentimiento y lo que es el bautismo. Hay una diferencia entre estos dos verbos. Y eso le hace mucho más dramático el asunto. En el primer verbo, si ustedes van a ver ahí en sus Biblias, está hablando en forma directa, individual, personal, a cada uno. O perdón, mejor, en la primera está hablando en forma general. Pero en la segunda, cuando dice bautícese, está hablando de manera individual, personal a cada uno. Cuando llama al arrepentimiento lo hace en forma general a todos. Pero cuando habla de bautizarse lo hace de manera individual. En la primera acción del arrepentimiento, el verbo está en voz activa. ¿Qué quiere decir eso? Que uno tiene que estar involucrado. Que uno es el que tiene que arrepentirse de sus pecados. Que uno es el que tiene que experimentar la convicción de pecado. Pero en el segundo verbo, mis hermanos, está en voz pasiva. Está diciendo que después de la conversión, entonces, este segundo paso es inevitable, porque es Dios mismo quien le va guiando y dirigiendo a cumplir este mandato. Así que para enfatizar el apóstol Pedro en el bautismo, se dirige de manera personal e individual. Muchos pueden escuchar el evangelio, pero los que han experimentado una convicción de pecado, eso es individual y eso es personal. Y esas personas entonces inevitablemente exigirán, buscarán el ser bautizados, porque esas dos cosas siempre van a ir juntas. Existe una conexión inseparable entre lo que es, mis hermanos, el bautismo y lo que es la conversión. No se puede separar. Donde hay conversión tiene que haber bautismo. Y si hay bautismo es porque ha sido convertido. Es inseparable. No podemos separar nosotros esas dos acciones. Aunque entre ellos hay una diferencia radical. Entre el arrepentimiento, entre la conversión y el bautismo hay una diferencia abismal. La conversión es espiritual. En cambio, el bautismo es algo físico, que hoy lo vamos a ver. La conversión es una obra sobrenatural que solamente lo hace Dios. El bautismo lo hace un siervo del Señor, un pastor, un hombre. En la primera la acción la hace Dios, en la segunda pues la hace el hombre. Hay una diferencia. La conversión es una obra interna que ocurre en el corazón, ahí dentro donde nadie puede ver y solo Dios puede verlo. En cambio, el bautismo, mis hermanos, es una presentación externa, visible, la podemos ver nosotros, la podemos palpar. Y el bautismo no tiene poder absoluto para salvar a nadie. No podemos decir nosotros, wow, después del bautismo y decir 6 almas ganadas. No.
Eso ya ha ocurrido antes de dar este paso. Ellos ya experimentaron la conversión. Y entonces, en señal de obediencia, dan ese paso. El bautismo, escúchalo bien, no tiene poder para salvar a nadie. Algunos se conforman con ver a una persona, a un familiar, a un hijo, a un padre. Se conforman con verles dar este paso tan importante de pasar por las aguas del bautismo. Y creen que, bueno, ahora sí, experimentaron la salvación, pero no es así. La conversión ya ocurrió anteriormente a eso. El bautismo es una ordenanza externa. Es un mandato que el Señor nos ha dejado. El mismo Señor ha ordenado. ¿Se recuerdan ustedes eso en Mateo 28? Y la iglesia tiene que llevar a cabo. Y tiene que ser parte del orden del culto público, como hoy lo vamos a hacer. Comprendemos las circunstancias del pasado, pero cada vez nos tenemos que ir acercando más a la palabra del Señor. Así que hoy vamos a hacer ese acto tan especial. Es parte del orden cultico. En la Biblia nosotros encontramos como parte del culto, mis hermanos, las dos ordenanzas, la cena y el bautismo. No hay otra más. Y eso lo hemos explicado toda una mañana cuando tuvimos una conferencia sobre el orden del culto. Por eso la presentación de niños no es parte del orden cultico. No es parte de eso. Eso debíamos haber cambiado hace años. Pero hemos dicho, no vamos a cambiar las cosas con patada voladora. Es todo un proceso en el camino que van cambiando las cosas. Pero la cena y el bautismo son parte del culto. La gente, los hermanos, tienen que experimentar, tienen que ver, porque es parte del culto, porque el Señor mismo lo ha ordenado. ¿Para qué sirve el bautismo? Señalaremos algunas de ellas. En primer lugar, el bautismo, hermanos, hermanas, representa simplemente el hecho de la obediencia al mandato de nuestro Señor. Hemos experimentado la conversión, ahora obedecemos al llamado de pasar por las aguas del bautismo. Lo que ya ocurrió aquí dentro ahora se experimenta y lo vemos nosotros externamente. Pero también, mis hermanos, es una representación del perdón del Señor. La inmersión en el agua representa el lavamiento, la eliminación de todos nuestros pecados por medio del arrepentimiento, el acercarnos por fe en Jesucristo. Representa el hecho de haber sido lavados y limpiados de todos nuestros pecados. No queda nada, ninguna. Eso es lo que representa también el bautismo. El perdón de todos nuestros pecados. Pero también es la representación de una nueva vida en Cristo. Simboliza, mis hermanos, el hecho de que nosotros somos sepultados con Cristo, pero también que resucitamos con Él para nueva vida. Estamos diciendo, dejo las cosas del pasado. Estamos diciendo, estoy muriendo para las cosas del mundo y quiero vivir simplemente para Cristo. Pero también es una representación de identificación con Cristo. Es de tener un compromiso ahora personal de que viviremos solo para Él. De que Él será nuestra primera prioridad en todas las cosas durante el tiempo que el Señor nos dé vida.
Eso es lo que representa también el bautismo. Identidad con Cristo. Hoy tal vez no tiene mucha relevancia el asunto de identificarnos con el Señor, aunque debería de serlo así. Para muchos eso es muy liviano. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, el asunto era tremendo. Cuando alguien se identificaba con Cristo, era perseguido. Cuando uno se bautizaba en el nombre de Jesucristo, estaba diciendo que no hay la posibilidad de que alguien sea un discípulo secreto. No es como aquel jovencito que fue al cuartel y durante todo un año, y cuando regresa y le dan la bienvenida y le preguntan cómo le fue, y entonces él dice, gracias a Dios, nadie se dio cuenta que yo era cristiano. No hay cristianos discípulos secretos. No existe eso, mis hermanos. Donde vamos ahora nos identificamos que somos seguidores del Señor. Y eso nos trae problemas. Eso tiene consecuencias. No hay discípulos secretos. Este acto, mis hermanos, además en ese tiempo, eliminaría cualquier conversión que no era genuina. Porque muchos podían decir, yo creo en Jesucristo, yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero ser vistos, entrando al agua, identificándose con Cristo, tenía sus consecuencias. En otras palabras, lo que Pedro les estaba pidiendo a ellos a identificarse con el Señor era: yo quiero ver el arrepentimiento genuino de ustedes. Quiero ver que ustedes tuvieran una convicción genuina y verdadera. Y entonces le acompaña el bautismo. Eso es lo que Pedro les estaba diciendo. Hermanos, el bautismo no salva, pero representa varias cosas como hemos ido explicando. Es la demostración de nuestro arrepentimiento genuino, el pasar por las aguas del bautismo. Si aquí hay alguien, hermanos, que ha experimentado la conversión, pregúntese en esta mañana, ¿por qué no está obedeciendo el mandato del Señor? ¿Cuál es la razón? Y si no ha experimentado la conversión, no espere. Acuda al Señor hoy mismo. Hágalo. Pero también Pedro les va dando mucho consuelo a ellos y les dice: ustedes no solamente van a ser perdonados de sus pecados, sino que también ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Esa promesa que estaba en Joel en el capítulo 2, los versículos ahí 28 y 29, eso será realidad también ahora. Y cuando dice don se refiere a algo gratis, algo que es inmerecido, hermanos. Y esto es totalmente contrario a la enseñanza de muchos pastores, de muchas iglesias en este tiempo. No está diciendo que ese bautismo tiene que estar acompañado por algunos fenómenos extraordinarios, sobrenaturales. No dice nada de eso. Este don es para todos aquellos que han experimentado una verdadera convicción. Pero también dice que esto es la promesa para todos, para ellos, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, nosotros los gentiles. Además ahí, hermanos, dice, si ustedes pueden ver en sus Biblias, en el verso 39, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Puedes percibir ahí la soberanía de Dios? Para cuantos Dios llamare. Pero eso no exime la responsabilidad del hombre. Versículo 21. Ahí tú puedes verlo en el versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Ambas cosas están en su palabra. Es Dios en su soberanía llamando y es el hombre también invocando el nombre del Señor. Y finalmente, hermanos, el llamado correcto produce resultados genuinos. Dice el verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Por el contexto podemos decir con seguridad de que no todos los que oyeron a Pedro, mis hermanos, el sermón de Pedro, habían creído. Pero los que recibieron su palabra, es decir, los que aceptaron ese mensaje, se bautizaron. Y el número, mis hermanos, la respuesta es sorprendente. 3,000 personas. Antes de Pentecostés se dice, hermanos, que solamente eran 120 los que estaban ahí en el aposento alto. Pero a partir de Pentecostés el Señor añadió a los que debían ser salvos. Y la cantidad de hermanos que se añadían, hermanos, eso causó problemas en el aspecto organizativo y también en la parte administrativa en la iglesia de Jerusalén. El crecimiento, hermanos, de la iglesia, nadie puede detenerlo y nadie lo va a detener, mis hermanos. Algunos historiadores dicen que antes de la persecución de Esteban, del pueblo, y cuando Esteban fue ahí muerto como un mártir, antes de eso, hermanos, en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, podemos ver nosotros, dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Se dice que la iglesia, hermanos, antes de esta persecución, el número ya era 20,000 creyentes. 20,000 creyentes. En muy corto tiempo, mis hermanos. Lo que podemos ver nosotros es que hay una gran diferencia en la presentación del Evangelio en el día de hoy a la forma como se presentó en aquel tiempo. Como en el día de hoy se trata de hacer lo más fácil, mis hermanos, el ser cristiano, el ser un seguidor de Él. Muchos no aceptan, mis hermanos, que se presente un evangelio por el cual hay que pagar un alto precio. Muchos no aceptan esa clase de evangelio. Cuando Pedro les dijo que se arrepintieran de todo lo que hicieron, lo que Pedro les estaba diciendo simplemente era, mis hermanos, denle la espalda a su cultura, denle la espalda a su nación, denle la espalda a su religión. Y si es posible, tienen que darle la espalda a su propia familia. Den la espalda a la sociedad. Vivan arriesgando sus vidas. Pedro les estaba diciendo, ustedes que ahora se han arrepentido y se van a bautizar, se están arriesgando a ser parias. ¿Y qué era un paria en aquel tiempo? Lo peor. Lo veían como a un insignificante, como a la basura. Y Pedro les estaba diciendo eso. Al identificarse con Cristo, ustedes serán como unos parias entre sus familiares, entre la sociedad, entre sus amigos. El mundo les dará la espalda. ¿Acaso eso no es una realidad en el día de hoy también para muchos de nosotros? Pedro les estaba diciendo, acepten como su Señor y Salvador, como su Mesías, a aquel que sus líderes religiosos lo llevaron hasta la cruz rechazándole. Escuchando este mensaje de Pedro, los líderes religiosos y muchos otros que eran contrarios al Señor estarían diciendo, ¿quién aceptará este mensaje con un costo tan elevado de seguir a Cristo? Pero ese no fue el caso, mis hermanos. Los que aceptaron, dice la Escritura, y se bautizaron fueron 3,000. Para sorpresa de todos los líderes religiosos de ese momento.
Así que hoy hemos entendido, hermanos, que el bautismo es una ordenanza que el Señor lo ha diseñado. Y lo ha diseñado para consolidar a los cristianos en su caminar diario. Pero también nos inspira el bautismo. Es para preservar a su pueblo, también a la iglesia. Para dar un claro anuncio al mundo sobre la naturaleza de la iglesia cristiana, que es completamente diferente a cualquier otra organización. Este es un organismo vivo. Este acto que hoy presenciaremos, hermanos, quedará grabado en nuestras mentes, en nuestras retinas, de tal manera que eso nos llenará de gratitud y elevaremos nuestra alabanza al Señor. No hay duda, mis hermanos, que la certeza de la salvación se fortalece cuando alguien pasa por las aguas del bautismo. Porque a partir de ahora, ustedes como testigos podrán aseverar y decir de las 6 hermanas que son seguidoras de Cristo. Renueva tus votos en este tiempo con el Señor. Hazle promesas a Él de fidelidad. Vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra. Prepara, Señor, nuestro corazón para esta ordenanza que tú, Señor, nos has dejado. Padre eterno, estamos muy agradecidos porque tu obra, Señor, continúa, pues nadie la detendrá. Y hoy, Señor, por medio de tu palabra hemos podido apreciar y tener una respuesta correcta, Señor, a la pregunta más importante de todo ser humano. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta está en tu palabra, Señor. Arrepiéntanse y bautícense. Señor, si en esta mañana hubiera alguien que aún no es hijo, no es hija tuya, Señor, que tu Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Que podamos sentir lo que sintieron esos hombres en aquel tiempo. Se compungieron. Que nos veamos acorralados por nuestro pecado, Señor. Y que podamos correr a ti en arrepentimiento y fe. Padre, este tiempo es importante, Señor, para tu iglesia. Y queremos hacerlo con la reverencia y la solemnidad que se merece. Porque es un mandato tuyo. Bendice tu palabra, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.